y adaptarlo clínicamente para transferirlo a este aparatito, ¿cómo se llama? Articulador. Ese aparato que yo sé que saben usar a la perfección, que yo no tengo ni siquiera que preguntarles ni decirles. Entonces, en el laboratorio no se aceptan, otra vez, ¿verdad? No se aceptan, disculpen que sea tan necia, no se aceptan casos combinados y parámetros a seguir en la adaptación del rodete superior. Contorno, chicos, recomendación, buenos modelos finales, buenas bases de registro, por favor. Lean otra vez esa parte del laboratorio, desarrollen sus habilidades, hagan buenas bases de registro. Y estos son los parámetros: contorno, línea blanca, ángulo nasolabial, curva de la sonrisa, despliegue gingival, triángulos negros y las líneas de orientación. ¿Qué es lo que más frustra en la clínica cuando yo llego y no sé qué hacer? A ver, Jimena, ¿es frustrante o no es frustrante llegar sin saber qué hacer? Muy frustrante. ¿Sí? Ya trabajaron ustedes más, ¿qué dicen? ¿Es frustrante o no es frustrante cuando uno no sabe ni para dónde agarrar? Sí, es frustrante o no es frustrante. Oh, ahí van. ¿Sí? ¿Les frustra o no les frustra? Sí, frustra. Digamos, si nosotros hiciéramos un estudio en la clínica de lo frustrado y de todos los problemas psicológicos y mentales que ustedes van a afrontar, porque allá hay gente que no va a tener la paciencia suficiente para enseñarles. Entonces, el consejo, chicos, es que aprendan, lean, que revisen qué es el procedimiento que van a hacer con su paciente y que lleguen preparados con los conocimientos y el instrumental y los materiales. Alguien, yo le pedía una tira de cera de utilidad, ¿sí? Y no tenía. Y entonces es tiempo perdido irlo a buscar y regresar. Alguien, yo le pido una cubeta que sea otra cubeta, lleven todo lo que tengan. Por favor, no se olviden de llegar bien preparados. Entonces, chicos, hablando de esto, el contorno básicamente es el contorno de este reborde alveolar. ¿Recuerdan ustedes en la ficha clínica? Hay ovoideos, triangulares, cuadrados. Y según el contorno, revísenlo en su paciente y revísenlo en su modelo final, en su modelo inicial, en su modelo final. Vayan aprendiendo, por favor, vayan tomando fotos. Recuerda que los que tienen pacientes tienen que entregar un reporte al final del caso con fotos. Si no han tomado fotos, ahí se recuerdan de tomar fotos. Entonces, el recorte y la adaptación del rodete superior, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué es, Jimena? ¿Cuál es el primer paso para adaptar la base del registro y el rodete superior? Pues, buscar la base del registro. Ajá, ¿cómo se hace? Que llegue al punto del surco y que no tenga una pestañita, y que tenga los dos laterales también. Y que no tenga la pestañita que tenía la base del registro. Que donde sale la hoja, cuando hace la base. Ajá, que no tenga espículas, que no moleste, que tenga la forma de ese fondo del surco que tanto me costó. ¿Recuerdan ustedes que hicieron con el sellado del felpo? ¿Sí? Es tomar una impresión del fondo del surco. Ese fondo del surco tiene que verse reflejado en mi base de registro. Recortarla adecuadamente. Revisar, recuerdan ustedes que si llega al fondo del surco en el modelo, pero en el paciente no, ahí pasó algo. Si lo que pasa en el modelo final no pasa en el paciente, hay que volver a tomar, vayan por donde vayan. Si ya montaron piezas, hay que volver a tomar ese modelo final y volver a regresar. Entonces, chicos,
Hablamos de que las bases de registro a veces las hacen muy gruesas. ¿Sí les ha pasado o no les pasó en el laboratorio? ¿Qué dicen ustedes? ¿No les pasó? ¿Sí? Sí les pasó. Ajá, entonces hay que adelgazarla. ¿Por qué? Porque una base de registro, sobre todo en la anterior, ¿dónde adquirió socavado Jimena en su base de registro? En la anterior, ¿verdad? Entonces queda despegado y queda grueso. Nosotros no tenemos esa previsión y entonces cuando llega el paciente, llega y la ponemos, la medimos, la metemos dentro de la boca y queda el labio estirado, queda así bien. No se forma el filtrum. Ustedes como dentistas saben que el filtrum es un parámetro estético en la rehabilitación, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Recortar. Esto lo vimos la semana pasada. Al recortar nosotros adelgazamos la base de registro. Muchas veces es tanto el socavado, chicos, que tenemos que abrir ventanas. Abrir ventanas es cortarle y dejar sin la base de registro un área, el área del socavado, sobre todo en la anterior. Es tanto el socavado que tenemos que abrir una ventana y se va a ver así. ¿Creen ustedes que cuando hay demasiado socavado se sostiene la base de registro en la boca del paciente, sí o no? Ya pasó, ¿verdad, Jimena? Ajá, se cae. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que haya succión o que haya retención? A ver, esto lo vimos la semana pasada. ¿Qué vamos a pedir al dispensario? Hoy sí ya conocen los dispensarios, de arriba, de abajo. Yo pienso que deberíamos de darles una cátedra y de llevarlos a hacer un tour, dónde está el baño, dónde están los dispensarios, quién es quién, porque al inicio uno les dice vaya a traerme tal cosa y no saben ni a dónde, ¿verdad? Y eso es parte de la frustración que tenemos en la clínica. Eso es una realidad. Entonces, chicos, vamos al dispensario y vamos a pedir, ¿qué vamos a pedir? Polvos adhesivos. En el dispensario manejamos polvos adhesivos. Hay pastas adhesivas. Si ustedes quieren comprarla, la pueden comprar como 130 cascadas de Corea. Entonces la vamos a estar utilizando durante todo el proceso. Entonces pedimos polvos adhesivos, pero no lo vayan a meter a ese pan con los polvos y los meten en la boca. Tenemos que ponerle algunas gotitas de agua. Si ustedes ponen la base de registro con el polvo bajo el chorro de agua, lo va a dispersar. Entonces algunas gotitas de agua y va a formar un gel, ¿sí? Luego vamos a ver si con esto obtenemos nosotros una buena succión, digamos así. Vean, ¿cuándo usamos polvos adhesivos? Cuando nosotros tenemos mucho socavado. Pregunta de examen. ¿Sí? ¿Cuándo usamos polvos adhesivos? Para dar una base de registro, cuando enviamos socavados exageradamente para hacer la base de registro. La base de registro, ¿cuál es el primer paso, Catherine? Para hacer una base de registro, Brenda, enviar socavados, ¿sí? Entonces, cuando enviamos socavados, vamos a tener una base retentiva o expulsiva. Expulsiva. Entonces, no va a tener retención en boca. Entonces, para eso usamos la base de registro. Luego que nosotros adaptamos esa base y que tiene retención, el rodete se va a ver así, ¿sí? ¿Recuerdan de las medidas de los rodetes? Sí. ¿Cuántos son? Anterior y superior, 22. Posterior, 18. De ancho, 4 a 5, 7 a 8. Eso no se les debe de olvidar. Y eso se traslada a la clínica. Cuando llegan ustedes con los rodetes exageradamente grandes, ya perdimos tiempo recortando. Recorten los rodetes de su casa. Lleguen con los rodetes ajustados a las medidas estándares. Entonces voy a ver esa que se ve muy largo,
si nosotros pensáramos que la cara bucal del rodete van a ser las caras bucales de la prótesis, ¿cómo lo mirarían ustedes? ¿Cómo lo miraría Luis? Estético, antiestético, feo, horrible. ¿Cómo? Antiestético, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos que recortarlo y piensen ustedes, semiabran la boca y véanse, o si quien no quiere ver a su compañero, semiabierta la boca y véanse de su teléfono ahí, sonríanse ustedes. ¿Ah? Y así vamos a ser dentistas. ¿Sí? Uno desde que ve a alguien ya dice prótesis total. Tiene que estar, ¿sí? Tiene que tener ese ojo estético que tiene que desarrollar, si no van a hacer cualquier cosa, es la verdad. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ustedes se me abren la boca? Se ven los bordes, se ve un borde, como les decía, ese es un concepto de alas de gaviota que viene desde fija. Eso lo tienen que tener, porque en la fija anterior se llama alas de gaviota, ¿sí o no? Sí, lo tuvieron que haber visto en tercero, ¿no? Bueno, entonces yo recorto hasta ver de 3 a 4, va a depender del caso, del borde del rodete. Más o menos en esta forma, vean que le dé soporte. Los dientes anteriores, aparte de rasgar la comida, de darle esa estética tan bonita, de poder hablar, y yo, además de otra función tiene, sostener el aire. ¿Sí? Entonces, vemos esa línea blanca, ¿sí? Estéticamente, que vamos a dejar al estar recortando nosotros nuestro rodete, que no se vea largo. Si yo lo dejo muy corto, que a ustedes suele suceder, a veces les digo, mire, recortémoslo un poquito más y lo dejan corto. El labio superior, vean cómo se enrolla, ¿sí? Porque no tiene soporte. Y vean, parece que no se rehabilitará al paciente. Entonces, yo quisiera pasarle miles de fotos, es imposible, ¿verdad? Estos son lineamientos generales que ustedes van a ir a aplicar en cada uno de sus pacientes. Entonces, la línea blanca de 2 a 3 milímetros, vean esta línea blanca de alguien dentado, ¿cómo la ven ustedes? Si la tuvieran que evaluar, ¿qué dirían? ¿Cómo? Muy larga. ¿Es estética? No. Ahí es la ortodoncia la que va a ser, o puede ser que el labio sea corto también. Ajá. Ustedes sí conocen el concepto de sonrisa gingival. Sí, ¿verdad? El labio está muy corto. Muchas veces en la dentadura natural se da una sonrisa gingival. Cuando yo tengo que hacer una prótesis, ¿creen que eso se corrige o no se corrige? Oigan lo que les pregunté. Cuando alguien con su dentadura natural tiene sonrisa gingival, yo lo corrijo haciendo una prótesis, ¿sí o no? Difícilmente no, porque es muscular. Pero se puede camuflar, se podría camuflar. Camuflar un poquito, pero no le puedo dar demasiado largo cervicoincisal, porque si no también ya salgo de los parámetros normales. Sí, muy bien, Jorge, ¿verdad? Sí, sí la puedo camuflar, pero no mucho. Vean, mientras que acá la línea blanca de 2-3 milímetros. Y vean, esta es la prueba en cera del paciente, se ven solo los bordes incisales. Entonces yo voy a ir, recomendación chicos, cuando les pidamos la espátula, no vayan a salir con una espátula 7, una espátula 31, una espátula de cemento, no, para recortar los rodetes, la espátula de taquero, la espátula de carpintero, la espátula de albañil, esa espátula es la que queremos. Entonces, aquí nos vamos recortando poco a poco. Quiero que anoten, eso no lo puse yo en mi documento,
que el recorte siempre es dejando largo en anterior y más corto en posterior. Ese plano no lo debo de perder, ¿sí? A mí me hablaba alguien que es que el plano está negativo. Sí, está negativo porque cortaron mal el rodete. Entonces, sí, queda al revés, más largo en posterior y más corto en anterior. Ahí se recuerdan que vamos a hablar del plano de campo. Entonces, chicos, un ejercicio visual. Encuentren dos aviones dentro de todos los banquitos de papel. ¿Ya los encontraron? ¿Ya? ¿Y Ana Magdalena? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Dónde están? Ah, muy bien. Vamos, pues. Esto es solo para que... Entonces, siguiendo con esos parámetros, yo tengo que ver el ángulo nasolabial. ¿Sí conocen ese concepto? El ángulo nasolabial. ¿Sí o no? ¿Cuál es el ángulo nasolabial? De la nariz y el labio. ¿Sí? Es el que se forma, ¿quién con quién? Nasolabial. Ajá, es un ángulo, ¿sí? Formado por la columela desde un punto subnasal y la tangente del labio superior, ¿sí? Ese es un concepto de ortodoncia, de cirugía plástica, de prótesis total, de prótesis fija, de todas las prótesis. Entonces, ese ángulo, particularmente en la gente joven, va a ir de 85 a 100 grados, es un ángulo más abierto en las mujeres, en los hombres. Siempre tenemos que ver a nuestro paciente de lado, ¿sí? En una forma, en una postura sagital, en una postura frontal, para poder nosotros observar que ese ángulo, vean ustedes, en un adulto mayor con unos labios sumamente colapsados, del lado izquierdo sin el rodete, del lado derecho con el rodete. No va a ser tan exagerado ese ángulo que formemos, pero por lo menos que detenga y que sostenga el labio, ¿sí? Esta es una persona más joven que tiene un ángulo que se ve más bonito. Quiero que ustedes sean buenos dentistas, chicos. No todos los dentistas los inclinamos a la estética, ¿sí? Tenemos que estar viendo, uno siempre anda viendo ángulos nasolabiales, filtros, prótesis, ¿sí? Siempre. Y los pacientes cada vez están más exigentes, ¿verdad? Cada vez dicen, mire, yo quiero, hay gente que dice, mire, yo no quiero tener estas líneas que todavía se me ven. Yo trabajo en un lugar donde llega una doctora y les pone botox después de la prótesis. Llegamos hasta un momento donde puede estirar el labio de la prótesis y si ya no se puede, se pone ácido hialurónico o se pone para que no se vea tan arrugado. Entonces, hoy hay de todo, chicos. Entonces, vean la estética, sobre todo, ¿verdad? Aquí ella es relativamente joven, entonces está colapsada la boca, pero no tanto. Acá no hay rodetes, acá ya hay rodetes. Entonces, el ángulo nasolabial, que es un concepto que ustedes conocen. Muchas veces, chicos, está muy prominente, recortamos cera. Cuando ustedes hacen muy bucalizado el labio, recortamos cera, o muchas veces está muy colapsado, que no se ve que estemos reponiendo nada, agregamos cera, solo de canino a canino. La base de registro se encera, sí o no, cuando la voy a adaptar en el paciente. Pregunta de examen. La base de registro se encera, sí o
No, que yo necesito la base lo más delgada posible, que no me altere nada. ¿Sí? Yo necesito esa base de registro sincero, solo sus juguetes de cera. Por favor, eso, mucha atención. La curva de la sonrisa, que ustedes conocen ese concepto, sin curva, sonrisa plana, ¿la conocen? La sonrisa plana. ¿Sí? ¿Cuál es una sonrisa plana, Carmen? En donde no hay algunos dientes más arriba que los otros, por ejemplo, que los patinos y los centrales van más abajo que los laterales. En una plana todos llevan la misma. Más o menos, pero ¿qué es lo que da la sonrisa plana? La curva de Spiegel. La curva del Spiegel parte de la primera molar superior hacia atrás. ¿Cómo? Ajá, pero ¿por qué tenemos una sonrisa plana? Lo que estaba diciendo está bien, todas van rectos, no siguen el contorno del arco, ¿sí? Y yo tengo que ver que ese rodete tenga una curva de la sonrisa. ¿Cómo veo la curva de la sonrisa? ¿Cómo? No. ¿Cómo me garantizo yo la curva de la sonrisa? Piensen ustedes. ¿Cómo? Con la altura del rodete, con la forma del rodete. La forma del rodete va a incidir mucho en que yo vea esa curva o no, cuando sigue el contorno de la forma del arco. Si mi arco es triangular y yo tengo el rodete cuadrado, vamos a tener problemas, ¿sí? Entonces, esa curva de la sonrisa, que es algo tan bonito, vean esa, ¿qué le ven ustedes a esa sonrisa? Que es gingival, pero ¿se notará fea? No, para nada, es una sonrisa muy bonita, con dientes naturales, y la curva de la sonrisa debe de seguir, ¿qué dice el concepto? Que debe de seguir la forma del labio inferior, ¿sí? ¿Ya? Entonces, chicos, esa curva de la sonrisa la construimos cuando nosotros hemos seguido todos estos conceptos y hemos adaptado nuestro rodete de una buena forma. Para tener una curva de la sonrisa, esta es una prueba de cera, ¿sí? Muy bonito. ¿Por qué? Porque yo seguí todos estos conceptos. Línea blanca, contorno del rodete, triángulos negros, todas esas cosas, una buena base, un buen modelo, ¿sí? Ustedes ven ahorita son muchos detalles, pero la verdad esos muchos detalles lo valen. ¿Ven? ¿Sí? El concepto es, esto también es un concepto de fija, ¿sí o no? Y de anatomía de cabeza, ¿no? Tampoco ninguna, ¿no? Oclusión. Más o menos. Bueno, entonces, los despliegues gingivales, ¿sí? Si yo considero y pongo mi rodete, que tiene las medidas, lo pongo en la parte más que verde. ¿Dónde pongo el rodete? Cuando hago la base de registro, ¿dónde coloco el rodete? ¿En la parte qué? ¿En la zona qué? En la zona neutra, que va a ser en la parte más prominente de mi rebote. Lo voy a centrar, ¿verdad? Entonces, eso ya me garantiza a mí todo lo demás, pero sobre todo vamos a garantizarnos también ese despliegue gingival. ¿Hasta dónde, cuando sonríe así, vemos los dientes? ¿Para qué lo vamos a hacer, Ana Magdalena? ¿Por qué vamos a marcar ese despliegue gingival? ¿Vieron anteriormente la del despliegue alto? ¿Sí? La foto que les mostré antes. ¿Sí? El despliegue gingival, chicos, es marcar hasta dónde sonríe, no que se quede carcajadas, que sonríe, ¿sí? Y lo voy a marcar en el rodete. ¿Para qué creen ustedes que me va a servir eso? ¿Cómo?
para posicionar, pero sobre todo antes de posicionarlas hay un paso más. Para saber el tamaño cervicomucital, porque ahí, como dijo Jorge, ahí puedo desplazar la situación. Si tiene una sonrisa gingival, yo puedo decir, describe bastante, tendré un diente que llegue por lo menos un poquito más arriba para que pueda darle yo esa estética. Muy bien, ¿sí? Para eso, chicos. Entonces, los corredores bucales. ¿Qué son los corredores bucales o triángulos negros? También concepto estético de fija. Nada. Conclusión. Nada. Bueno, vamos. Esto que yo me garantice que voy a poner el rodete en la parte más superior, más prominente, en la parte de la zona neutral. Si ustedes sonríen, véanse por favor, porque ese ejercicio no lo hacen. Háganlo. Ver sonrisas es increíble todo lo que uno aprende. Va, hoy sí. Échense la carcajada. Hoy sí. ¿Se forman los triángulos negros o los corredores bucales? ¿Sí o no? ¿Se les forman a ustedes? ¿O no vio nadie? ¿Qué vio? Brian. ¿No vio nada? ¿No? ¿Ah? Ajá. Cuando sonreímos, ¿qué pasa? Se forman nuestros triángulos negros, esos corredores bucales que me dan la belleza. ¿Por qué? Porque yo me garantice de hacer un buen proyecto y posicionarlo en la zona neutra, en la parte más prominente. ¿Alguno de ustedes tiene ortodoncia? ¿Sí? ¿Ya no es una sonrisa, pues? ¿Sí? Se forman a pesar de nadie se ve como el gato de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Lo conocen ustedes? Sí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Sonrisón, risueño, algo así se llama, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo sonriendo? Ajá, que ese tiene toda la boca llena de dientes. Créanme que suele pasar. Un día la doctora Manuela, yo creo que les contesto, me dejó a llamar y me dice, doctora, venga a ver este caso, que está pero realmente horrible, me dice, miremoslo. Entonces, los dientes estaban prácticamente sobrepuestos en todo el rodete, invadiendo todos los corredores bucales. Esa es parte del trabajo, chicos, con eso nos casamos todos los días. Hacemos coronas que no invadan, es una corona superior, total superior, que no invada el corredor bucal, ¿sí? Que quede dentro del corredor para que la podamos ver estéticamente. Entonces esos corredores bucales forman esos triángulos, tan bonitos, que la base son las premolares, ¿sí? La base de los triángulos son las premolares y el vértice va a ser la comisura labial. ¿Sí? Ajá, los corredores bucales, es esto que está acá. La base va a estar formada por las premolares y el vértice del triángulo van a ser las comisuras. Esos son los triángulos negros o corredores bucales. Encuentra ciertas diferencias. A ver, pues. Ajá. Sí. Cuando la papila desaparece. Tiene que ver esos triángulos ustedes negros.
una carita alegre en el lado izquierdo para que vean. ¿Ese es lo claro? Sí, sí. La libreta, o no sé qué es. La otra libreta. El círculo que está acá. ¿Ya lo vieron? No, se encuentra acá. ¿Cuál otro? El foquito. ¿Cuál otro? Los post-it o los cuadritos. El triangulito que está invertido. Y la sonrisa. ¿Sí? Es todo ejercicio. Entonces, observen qué dirían ustedes de esa sonrisa. Es bonita la cara. Es sonrisa, es sonrisa. ¿Sí? ¿Y cómo está? ¿Cómo? Yo espero que ustedes no vayan a hacer esas prótesis, ¿sí? ¿Sí? Que cuando yo tenga que cambiar esas prótesis o cuando lleguen y me dicen, ay, me las hizo el doctor Sebastián. Me las voy a cambiar porque ya tengo mucho tiempo. Ay, qué alegre se crean que ha pasado. Yo me alegro mucho de que hayan hecho pues, nuestros pupilos, ¿verdad? Que no sea lo que pasa inversamente en las noticias, que un dentista hace acción para alterarle las tarjetas y cobrarle más. Sí lo supieron, ¿verdad? Recientemente hasta el título de las cambios salió en las noticias. ¡Qué vergüenza! Entonces yo siempre abogo por eso, que la ética debe de ser un factor o enseñarles a ustedes. Yo también conozco a la persona que hizo eso y sé que aquí pasó de esa forma también, ¿sí? Muchas veces nosotros conocemos a los estudiantes y no los conocemos de la mejor forma. Entonces, chicos, les decía yo, no hay que perder la muchosidad. Todo eso que han trabajado sus papás en casa, hay que seguirlo trabajando acá. Yo le decía a alguien cuando me soñó la noticia, de él yo lo esperaba ya, así, de él yo lo esperaba, porque cuando pasó por aquí fue no de lo mejor, ¿sí? Cuando llegó a la clínica todo el tiempo haciendo trinquetes y qué sé yo. Entonces, chicos, hagamos lo mejor que esté en nuestras manos y este rodete va a tener como base planos de orientación, planos que ustedes conocen. ¿Cómo se llama este plano? Al plano que pasa por el tragus, la parte media del tragus de la oreja y el ala externa de la nariz. El de Franco está un poquito más arriba, ¿sí? Y pasa por el agujero intraorbitario. ¿Sí? El plano de Camper es paralelo al plano oclusal. Eso grábense. Eso es pura oclusión. ¿Sí? Entonces, esos son los puntos de partida. ¿Y por qué yo les pido cuando recorten el rodete, siempre la parte anterior más larga y más corto en la parte posterior, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué dije? No puso. ¿De qué? ¿De casa? De la noticia. Es triste. Para mí es más triste que publiquen el título está ahí de los arcacos. Todavía me pone peor. Entonces, chicos, otra vez pregunta de examen. El rodete siempre lo debe de cortar más largo en el anterior y más corto en el posterior. Siempre tengo que mantener ese plano, ¿sí? Aunque aquí mida 20, aquí va a medir 17, va a medir, acuérdense que este tiene 18, va a medir 16. Ese es un rodete estándar. Entonces estos planos, también dentro de estos planos, tenemos ese plano ¿cómo se llama este plano, Jimena? Que la oigo tan... Usted quiere participar porque ayer adaptó un rodete superior muy bien.
¿Cómo? La línea interpupilar. La línea interpupilar. Ajá. Sí, ayer les expliqué lo de la línea interpupilar. Y esa línea interpupilar tiene relación con el plano de oclusión, ¿sí o no? ¿Cómo? Es paralela. Igual el plano de Camper, voy a repetirlo, es paralelo al plano de oclusión. Y eso lo vamos a medir con nuestro aparatito que se llama. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Estefan? Plano de Fox. Muy bien. Plano de Fox. ¿Recuerdan ustedes en su articulador que les dije que tenía un plano de Fox, una regla de cambio? No vamos a adaptar con la mesa de cambio. Es la regla de cambio. Mesa de cambio no. Mesa de cambio fue solo para el laboratorio. Entonces, esa línea bipupilar es imaginaria. Vamos a usar la regla de cambio al plano de oclusión. El plano de Camper paralelo al plano oclusal. Esto es anatomía. Y este es el plano de Fox. Si lo conocen, si lo han tenido, ¿verdad? Al inicio de eso, ¿para qué ven esto, verdad? Aunque a mi gusto, si no lo traía su articulador, compren uno más delgado. En la parte interna aquí, este apoyo del rodete es muy ancho en el que ustedes vienen en el articulador. Hay más delgados, cuesta como 20 o 30 quetzales. Hay plásticos, hay de metal, hay de metal que se pueden autoclavear y los de plástico pues se pueden lavar. Entonces, estas son las alas extraorales y este es el apoyo del rodete superior. Entonces vamos a ver, chicos, cómo se usa. Yo recorto y ya vi todos los parámetros, ¿sí? ¿Cuáles son los parámetros? Contorno, línea blanca, corredores fiscales y los planos. Bueno, entonces yo vengo y con este plano de Fox lo llevo dentro de la boca del paciente y voy a verificar. La parte anterior tiene que estar recta, paralela a la línea bipupilar y las alas externas paralelas al plano de cambio. ¿Sí me comprendieron? ¿Sí? Ya puse la base de registro, ya la coloqué, ya la recorté, ya vi todos esos parámetros. Entonces vengo yo y voy a rectificar a ver si está bien ese recorte que hice con la línea bipupilar, la parte adelante del plano. Les voy a enseñar otra foto. ¿Ven? Yo le pido a mi paciente que con las manos, los dedos empuñados y los dedos pulgares se detenga el plano. ¿Alguien trajo el plano por ahí? Se me olvidó. Sí, dentro de la boca. El plano tiene una parte donde se apoya el rodete y las alas quedan afuera. Las alas van a estar paralelas al plano del Camper, que yo previamente las marqué con qué, Jimena, con más simple o con un delineador de ojos o con mi regla de Camper. Con cualquiera de esas cosas, de esas tres cosas. Entonces voy y reviso la parte anterior a esa línea bipupilar, ¿sí? En una vista sagital, o puede ser que yo venga y con mis dos dedos revise la parte anterior, ¿sí? Miren, está paralela, está recta. Y puedo hacer lo siguiente, en el ala externa marcar mi línea del plano de Camper y marcarlo en una hoja de papel para ver si la otra del otro lado está en la misma posición. Si yo quiero ser más exigente todavía con lo que estoy haciendo. ¿Sí me di a entender ahorita? ¿Sí se comprende? ¿Sí? ¿Cuál es el margen de error en ese sentido de que sea paralelo o no? Porque algunas no quiero que no paralelo. No lo ven muy paralelo. No. Así como que haya un margen de error, Jorge, no hay. Uno tiene que ir viendo. Por ejemplo, en mi recorte, que
del rodete toque la loseta. Y ahí me garantizo yo que va a haber paralelismo. Yo tengo que aprender a verlo así afuera del paciente, fuera de la boca del paciente, que yo lo vea que está recto, digamos así, que no tiene curvas. Muchas veces cuando lo traemos a la loseta queda alto de un lado y bajo del otro, y ahí nos garantizamos que está paralelo. No se ve muy, tal vez en la foto, pero sí hay paralelismo porque esta misma marca la marcó del otro lado. Encuentre 3 diferencias. Okay. Ya viste. Ya. Tan fácil. ¿Ya? Marquémoslas ahí, ¿cierto? La que parece Q. Muy bien. Falta otro punto. Ajá. El guión y la supuesta Y. Ajá, muy bien. Ok, chicos, ¿ya vieron? Ya vieron. Entonces, luego de que ya tenemos hasta ahí, ¿sí? Recortamos, acuérdense ustedes, ponemos el rodete, reviso qué tan largo está, recorto, me voy garantizando línea blanca, corredores bucales, que eso ya lo tengo que tener yo garantizado de haber hecho un buen rodete. Lo reviso con el plano Fox y las medidas del plano Camper. Yo voy a trazar líneas guías. ¿Cuáles son esas líneas guías que guían la oclusión? La línea media, ¿sí? Pero esa línea media debe de ser intrabucal o extraoral, o facial, facial. En este caso no nos va a garantizar que la escotadura del frenillo o el frenillo es la línea media, ¿sí? Este es un paciente déntulo y yo tengo que marcar esa línea media con un hilito dental porque va a ser facial, no va a ser intraoral. Y la otra línea que nos guía son las líneas de ¿qué? De caninos. Si yo trazo una línea del ángulo interno de mi ojo que pasa el área externa de la nariz, vean a dónde va a caer esos dientes. La mitad del canino, ¿sí? A la cúspide del canino. Esto nos va a servir para seleccionar las piezas, ¿sí? La marca con una reglita y una espátula 7. Les pido que la marquen con una espátula 7. ¿Por qué? Porque a veces lastiman al paciente cuando la marcan con un explorador. Sí, a veces los puyan, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean. Ahí les puse. Entonces, vean la foto del libro, es como un explorador, pero un día le pedí yo que lo hiciera a un estudiante y estaba sangrando el labio del paciente y me dijo, ¿qué le pasó? Ah, doctora, es que fíjense que yo le pegué. Bueno, entonces mejor cambiemos a una espátula 7, ¿sí? Vean, tenemos aquí la línea media, la línea de caninos, que esto nos va a dar el ancho o el espacio que tenemos para seleccionar las piezas dentales. Si ustedes se tomaran el tiempo, esta es una buena medida cuando hacemos una fija. ¿Sí? Cuando hacemos una fija podemos hacer estas mediciones y más o menos tener la idea de cuánto más va a medir cada una de las piezas que yo voy a restaurar. Entonces, eso es un paso importante, chicos, y vean ustedes, por medio de estas mediciones vamos a escoger esas piezas. Entonces, el plan de transferencia salud es con todas las guías, con todas las líneas guías y siempre el rodete más largo en anterior, más corto en posterior. ¿Sí? Vamos a hacerle en la parte oclusal 2 muestras a nivel
de segunda premolar y primera molar. Muestras son pedacitos que vamos a quitar. ¿Sí? Ahí, en ese yo no siento la foto porque no siento, o sea, siento que de segunda premolar a primera molar no hay tanto espacio. No es así exagerado, Jimena, porque no sabemos realmente dónde empieza ni dónde termina, pero la idea es segunda premolar y primera molar. ¿Ya? Es una muestra, hacer una muestra que nos dé una orientación, ¿sí? No así al exceso, no así aquí. Nosotros hacemos la muestra más o menos a esa altura. Entonces, hacemos la mezcla de silicona putty. Recuerden ustedes todo lo que hay que llevar y vamos a sujetar. Se llama, ustedes le llaman tridente o horquilla. Horquilla. Vamos a sujetar el conjunto de la base del registro del rodete en la horquilla fuera de la boca del paciente. ¿Sí? Puede ser con silicona putty, puede ser con otro material. Puede ser también con una barrita, una planchita de cera rosada. Vean, ¿sí? Lo ponemos acá. Vean, Jimena, la muesquita es más o menos a ese nivel, no exactamente, ¿verdad? Y garantícense, jóvenes, que la silicona putty pase los agujeritos de esa horquilla o de ese tridente para que haya retención. A veces están haciendo, tomando el registro de arco y se les viene, se les cae y hay que repetir. Entonces garantícense esto, por favor. Por eso puse esta foto es de la clínica. Vean. Con ese conjunto de transferencia lo llevo a boca del paciente y le pido a mi paciente, así como el plan de Fox, que con los deditos pulgares y los demás empuñados me detenga la horquilla. Y yo me voy a garantizar dentro de la boca del paciente que la base del registro esté adaptando bien. ¿Vamos bien? Tomo el registro de arco, eso no voy a profundizar, ustedes son unos expertos en tomar registros de arco, ¿sí o no? ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Sí? Y lo transfiero al articulador BioArc, sin antes, por favor, no olvidarse, antes de poner el modelo, oigan lo que les voy a decir, antes de colocar aquí el modelo, pongan la T que sostiene todo esto, porque a veces hicieron la transferencia, les quedó bien, ponen el modelo, pesa el modelo y lo baja. Y ni cuenta se dieron. Y después, ay, mira, doctora, no queda la prótesis, mire que no queda esto. Entonces, tenemos que tomar muchos detallitos. Este es el documento para el examen. Este es el documento para el examen. Ya voy a terminar. Escanelo, por favor. ¿Ya? ¿Ya? ¿Todos? Entonces, instrucciones para el paciente, las que le estaría recomendado, de tenerlo con los dedos pulgares, no vayan a hacer que lo detengan con el reborde inferior. Eso no. En los pacientes dentados, ¿ustedes lo hacen? Sí, ¿verdad? Por eso piensan que en los dentados es igual. No, nunca lo que lo detenga los rebordes. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no? Porque se altera, porque el reborde inferior no tiene una obstrucción en el superior. Entonces, chicos, si anda por ahí alguien cuando están en turno, si está el novio, la amiga, qué sé yo siempre le digo, venga, va a aprender, le va a ayudar a sus compañeros. Siempre que lleguen jóvenes al turno de prótesis total, yo siempre los llamo. Miren, haga aquello. ¿Para qué? Para que aprendan. Viendo uno el caso de sus compañeros, también aprenden. Entonces ahí no se salvan, que a veces, ay, no, doctora, que no quieren aprender. Yo siempre los pongo a hacer algo. Entonces, si llegan por ahí, los voy a poner a detener muchas veces, es el rodete.
Vean. Esta barra horizontal, que es una parte del arco facial, debe estar paralela ¿a qué? A la línea auricular. Esos son conceptos que no se olviden ustedes allá en la toma del registro de arco, ¿sí? Y el ala externa del arco facial debe estar paralela a... Esta ya no está al ala de la nariz, esta ya está más arriba, al plano de Franco. Sí, chicos, y nosotros aquí parecemos pilotos aviadores, tenemos cartografía. Si yo les digo, si uno se pone a pensar toda la cartografía que hay en la cara, es un montón de situaciones interesantes. Otra cosa que debe coincidir, el vástago de esa horquilla o de ese tridente debe de coincidir con la línea media facial. Ahí se garantizan ustedes una buena toma de registro diario. Entonces, esto solo se los presento, se llama transferencia privilegiada, pero aquella también se llama transferencia privilegiada. El BioArt tiene ese aparatito que antes lo traía o ya no lo trae, es como dos mandibulitas que solo detienen el poder, se mete entre la cera y ya se toma el registro, ya nos evitamos lo de la silicona pura. Entonces, pero ya no lo traen y yo creo que lo venden y algo caro. Entonces, esta transferencia privilegiada, chicos, está basada en los ángulos de Bennett, en la teoría de Bonwit, que eso ustedes lo manejan como oclusión. ¿Recuerdan ustedes? Eso es transferir lo que tengo en el paciente hacia el articulador, ¿sí? Y va a tener una posición privilegiada ese modelo final. ¿Ven? Que va a seguir ese plano de cambio. ¿Preguntas? Me tardé la hora, un minuto me adelanté. ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Cuando los espere allá en la clínica, espero yo en Dios que no se les olvide nada. Bueno, entonces pasen buena tarde, chicos. Cualquier pregunta, voy a estar aquí mientras desconecto esto. ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? ¿Sí? Ok. Solo algo importante. Yo creo que me dijo la doctora que les preguntara cuál era la fecha que ustedes tenían. La doctora sería yo creo que no se tomaría esto para ellos. Ah, bueno. Pero sí les dio más tiempo, ¿verdad? Solo que Ah, ya firmaron.